Capítulo 61. Así es, inútiles, ¿quién os dijo que tuvierais tanta mala suerte y os encontrarais conmigo? Gritó Nara Shikaku, y era bastante divertido molestar a estos genin. Así que así es, no solo tenemos que hacer las preguntas del examen, sino que también tenemos que competir contra otros. Dijo Kurotsuchi con una sonrisa. Muy bien, ahora empezaré a repartir los exámenes. Dijo Nara Shikaku en voz baja. Varios Chunin detrás de él se levantaron y luego hicieron sellos de mano, técnica de invocación. Puff. De repente aparecieron diferentes bestias invocadoras bajo estos Chunin, y todas estas bestias eran aves. Luego, las bestias invocadoras llevaron a los Proctors Chunin en el aire y comenzaron a repartir los exámenes a los genin de abajo. Solo había un examen, y estaba sujeto a una carpeta para facilitar la escritura a los examinados. Pronto, un Chunin de Konoha montado en un gran águila voló hacia Kaoru. Chaval, aquí tienes tu examen, cógelo. Este Chunin entregó la carpeta y el examen a Kaoru. Gracias, asintió Kaoru, y estaba a punto de coger el examen. Ay, este Chunin de Konoha aflojó de repente la mano, y el papel y la carpeta cayeron al suelo. Oh, lo siento mucho, una extraña sonrisa apareció en el rostro del Chunin de Konoha. Se me cayó el examen al suelo por accidente, ¿podrías recogerlo, por favor? Kaoru entrecerró los ojos y entendió de inmediato que aquello también era una prueba. Nara Shikaku ya había estipulado que tocar el suelo con el cuerpo se consideraría un fracaso, y ahora este Chunin dejó caer deliberadamente el examen al suelo. Parecía que estaba poniendo a prueba la capacidad del ninja para adaptarse a la situación. Miró a su alrededor y vio que la mayoría de los genin no tenían esa prueba, pero también había un pequeño número de genin a los que les habían dejado caer sus papeles al suelo cuando los recibieron. Parecía que esta prueba era aleatoria, pero tuvo mala suerte y fue elegido. ¿No puedes darme uno nuevo? En fin, todos los exámenes son iguales, dijo Kaoru con una sonrisa. Chaval, claro que no, los ojos del supervisor Chunin se volvieron fríos. Ahora os doy dos opciones, una es que lo cojas obedientemente, y la otra es, renunciar al examen. Ya veo, Kaoru frunció el ceño y pensó un rato, y luego dijo con una sonrisa. Pero tengo una tercera opción. Por otro lado, Shin también se enfrentó a la misma elección que Kaoru. El supervisor también accidentalmente dejó caer el examen al suelo cuando se lo dio. Y Shin fue muy decidido, y tomó directamente el pergamino que llevaba en la espalda. Super bestia imitando dibujo. Rápidamente dibujó una serpiente blanca, y esta serpiente blanca trepó por el tocón hasta el suelo, mordió el examen y luego volvió al lado de Shin. ¿Está bien ahora? Dijo Shin con una sonrisa. El supervisor Chunin quedó muy satisfecho con la respuesta de Shin y se marchó de inmediato. Problemático. Al otro lado, Deidara creó directamente una muñeca de barro para recoger el examen que había caído al suelo. Suki Mangetsu arrojó la espada que llevaba en la espalda al suelo. Se oyó un sonido de pum, y su espada se clavó en el suelo, dejando al descubierto la empuñadura. Suki Mangetsu saltó directamente sobre la empuñadura de la espada y recogió el examen de prueba. Todos tenían una forma de lidiar con este truco, y Kaoru no era una excepción. Parece que solo puedo usar el tercer método para conseguir el examen, dijo Kaoru con una sonrisa, y luego miró al supervisor Chunin frente a él, solo puedo pedirte que me ayudes a conseguirlo. Yo. ¡Qué broma!, resopló el supervisor Chunin fríamente. Soy el supervisor, no tu sirviente, ¿qué dices? No importa si no quieres, dijo Kaoru con una sonrisa. Tu bestia invocadora está dispuesta. ¿Qué quieres decir? El Chunin Proctor quedó atónito. Entonces, Kaoru miró fijamente a la bestia que invocaba águilas bajo el Chunin Proctor, Genjutsu, Sharingan. El cuerpo del águila tembló, y sus ojos oscuros tomaron la forma del Sharingan. Estaba completamente controlada por Kaoru. Tras un momento, el águila aleteó y voló hacia el suelo. Maldita sea, ¿de verdad has usado Genjutsu en mi bestia invocadora? Este Chunin Proctor maldijo con enfado, pero no sabía cómo detenerlo. No era bueno en Genjutsu y solo podía ser derrotado por su propia bestia invocadora. Luego, el águila usó sus garras para agarrar la carpeta del suelo y volvió de nuevo, entregando la carpeta y el examen a Kaoru. Gracias, Proctor Dono, dijo Kaoru, agitando el examen en la mano y sonriendo. Maldito, este Chunin Proctor apretó los dientes, pero no pudo atacar al examinado y solo pudo marcharse impotente. Y todo esto lo había visto Nara Shikaku. De hecho, usó el genjutsu del Sharingan para controlar a la bestia invocadora. Este chico usa el Sharingan muy bien, pensó Nara Shikaku para sus adentros. Y después de que Kaoru cogiera el examen, se sentó en el tocón y repasó las preguntas. No había muchas preguntas.
La primera parte era de opción múltiple y preguntas para rellenar los huecos, y la segunda parte eran preguntas de ensayo. Eran similares a los exámenes que había hecho en su vida anterior y, por supuesto, la dificultad era la misma. Las primeras preguntas fueron fáciles y las posteriores un poco difíciles. Este es un examen que evalúa tanto las habilidades de ninjutsu como la estrategia. La mejor manera es no terminar todas las preguntas, asegurarte de tener 60 puntos y luego entregar el trabajo, y procurar entregarlo lo antes posible, Kaoru pensó para sus adentros. Pero estas preguntas son demasiado fáciles para mí. Kaoru sabía cómo hacer todas esas preguntas, así que no necesitó mucho tiempo. Aunque los terminara todos, probablemente sería de los primeros en entregar el trabajo. Pronto, Kaoru usó 20 minutos para responder las preguntas anteriores. Después, iba a entregar el examen, pero este examen requería que todos los miembros del equipo aprobaran para ser considerados aprobados. Shin y Ina tenían buenas bases, y parecía muy fácil aprobar la primera prueba. Kaoru escaneó la multitud en busca de las figuras de Shin y Ina, y pronto encontró sus ubicaciones. En ese momento, Shin e Ina escribían furiosamente, pero en diagonal frente a Ina, Deidara de la aldea de la piedra oculta la miraba con malas intenciones. Ina está sentada tan cerca de Deidara. Kaoru frunció el ceño, y entonces se dio cuenta de que no había supervisores en ese lugar del examen. Los supervisores que acababan de repartir los exámenes ya habían regresado al suelo, charlando entre ellos, y algunos incluso se rieron. Y las reglas de Nara Shikaku no prohibían hacer trampas. En otras palabras, se permitía hacer trampas en este examen. Entonces, Kaoru sintió que un genin en el tocón del árbol a su lado estaba mirando su examen. Kaoru giró la cabeza y vio que era el ninja de la lluvia oculta quien lo había menospreciado antes. El ninja de Iden Rain, al ver que su espionaje había sido descubierto, abandonó inmediatamente toda apariencia. Capítulo 62. Mocoso, acerca rápido tu examen un poco más, déjame copiarlo, si no te vas a llevar un buen dolor después de este examen. Dijo fríamente el ninja de Iden Rain. Como estaba prohibido hacer daño a otros durante el examen, este ninja de la lluvia oculta solo se atrevía a amenazarle así. Este tipo, Kaoru estaba muy descontento con la actitud del ninja de la lluvia oculta. Si no le prohibieran golpearle ahora, ya lo habría. Espera un momento. No puedes hacer daño a los demás. Kaoru entendió de repente el significado de las reglas del examen de Nara Shikaku. No hay problema, puedes copiarlo. Tras pensarlo un momento, Kaoru colocó de repente su examen delante del ninja de la lluvia oculta. El ninja de lluvia oculta se quedó atónito. Pensó que requeriría algo de esfuerzo, pero no esperaba que Kaoru aceptara tan fácilmente. HMPH, eres bastante sensato, chaval, el ninja de Iden Rain resopló fríamente. Pero si deliberadamente me das las respuestas equivocadas para copiar, morirás de forma horrible después del examen. Después de decir esto, empezó a copiar con su pluma. Y como Kaoru esperaba, los vigilantes en el terreno, aunque habían descubierto el plagio del ninja de lluvia oculta, seguían sin importarles en absoluto. Este examen justificó completamente el plagio. Sin embargo, todos los examinados competían entre sí y solo había 30 plazas. Todos cubrían sus respuestas con cuidado, naturalmente sin querer que los demás las copiaran y les robaran el lugar. Por lo tanto, no había nadie tan generoso como Kaoru. Proctor Dono, en ese momento, Ina levantó la mano de repente y dijo, ¿qué debo hacer si quiero entregar el trabajo antes? En cuanto dijo esto, las miradas del recinto se centraron en ella al instante. Ina tragó saliva en silencio y de repente se puso nerviosa. Es muy sencillo. Dijo Nara Shikaku con una sonrisa, solo dame el examen, pero no puedes tocar el suelo antes de venir a mí. ¿No puedes tocar el suelo? Los genin se sorprendieron. Así es, asintió Nara Shikaku. En otras palabras, si quieres entregar el papel, tienes que pisar los tocones de los demás y luego saltar sobre mí. Esto es demasiado injusto. Algunas personas están cerca de ti y otras están lejos. ¿No es más difícil para nosotros, que estamos al fondo del lugar del examen, entregar siquiera el papel? Se quejó un genin. En ese momento, Nara Shikaku estaba de pie al frente del lugar del examen, y los examinados al fondo apenas podían verle. No hay otra opción, negó con la cabeza Nara Shikaku. ¿Quién te dijo que tuvieras tanta mala suerte y eligieras la posición de atrás? Tienes que saber que la suerte también es una parte muy importante para que un ninja complete con éxito una misión. En serio, nos hemos quedado con un supervisor tan problemático, se quejó el genin. HMPH, la comisura de la boca de Kaoru se alzó en una sonrisa.
Esto era solo el principio, y la cosa se volvería aún más caótica después. Pero que este caos empieza por él mismo. ¿Has terminado de copiar? Dijo Kaoru con una sonrisa al ninja de la lluvia oculta. Casi terminado, casi terminado. El ninja de lluvia oculta asintió como un pollo picoteando arroz, escribiendo sin parar con el bolígrafo en la mano. Finalmente, este tipo escribió el último trazo. Muy bien, terminado. Dijo el ninja de la lluvia oculta con una sonrisa, luego recogió el examen y giró la cabeza para decirle a Kaoru. Chaval, eres bastante sensato, pero esto aún no ha terminado. Si no paso después, deberías saber cuáles serán las consecuencias. No te preocupes, dijo Kaoru con una ligera sonrisa. No podrás esperar hasta ese momento. ¿Qué quieres decir? El ninja de lluvia oculta se quedó atónito. Lo que quiero decir es, liberación de fuego, gran técnica de bola de fuego. Kaoru hizo sellos de mano y escupió directamente una pequeña bola de fuego al ninja de lluvia oculta. Tú. Los ninjas de lluvia oculta nunca pensaron que Kaoru atacaría directamente. Aunque quisiera esquivar, no podía, pero contrariamente a las expectativas de los ninjas de la lluvia oculta, esta bola de fuego no le alcanzó, sino que se lanzó hacia el examen que sostenía. Se oyó un fuerte estruendo, y el papel y la carpeta en la mano del ninja de Iden Rain se redujeron a cenizas. Maldito, ¿de verdad has quemado mi examen para? El ninja de la lluvia oculta estaba furioso, y luego pensó en las reglas de Nara Shikaku. El supervisor dijo que no está permitido pelear, mocoso. El ninja de la lluvia oculta contuvo su impulso y luego levantó la mano. Proctor, este quemó mi examen de prueba. Ah, ¿sí? Nara Shikaku también reaccionó y luego hizo señas a un chinin a su lado. Ve y encárgate de ello. ¿Sí? El chinin de Konoha asintió y voló hacia este lado en su bestia invocadora. Chaval, ahora deja que el supervisor te dé una lección primero, y yo seguiré dándote una lección cuando termine el examen. Dijo el ninja de lluvia oculta, mirando a Kaoru con una expresión feroz. Unos segundos después, este Chunin Proctor se acercó al ninja de la lluvia oculta y a Kaoru. Rápido, Proctor, este tipo ha violado las reglas, descalificarle. Dijo el ninja de la lluvia oculta, señalando a Kaoru. Tienes razón, alguien ha perdido su título para hacer el examen, y eres tú. El Chunin supervisor de repente agarró al ninja de la lluvia oculta. ¿Por qué? Él atacó primero. No ataqué. Argumentó el ninja de Iden Rain. Es muy sencillo, tu examen ha desaparecido, así que tu nota ha desaparecido, así que estás eliminado de forma natural, dijo el supervisor. Entonces, ¿qué pasa con este mocoso? Me atacó hace un momento. No dice la norma del examen que no puedes atacar. El ninja de lluvia oculta rugió. ¿Existe esa regla en el examen? Dijo Kaoru con una sonrisa. Recuerdo que el examen estipulaba claramente que no puedes hacer daño a la otra parte, ¿verdad? Por favor, no te he hecho daño. Así es, esta era la regla según las palabras de Nara Shikaku, no puedes hacer daño a la otra parte, pero eso no significa que no puedas destruir el examen que tiene en la mano. Esto no fue una guerra civil en absoluto, sino una guerra marcial. Para competir por las 30 plazas, quienes no hayan terminado las preguntas solo pueden destruir los exámenes de quienes se preparan para entregarlos primero, para así tener la oportunidad de pasar al segundo examen. Nara Shikaku estaba jugando completamente con estos genin en la palma de su mano. En cuanto dijo esto, el ninja de lluvia oculta quedó atónito, y el supervisor Chunin miró a Kaoru con admiración. Tienes razón, chaval, has entendido el subtexto del supervisor tan rápido. Maldito, en realidad hay una capa de significado, ese maldito supervisor nos está tomando el pelo. El ninja de Iden Rain rugió. Vale, ya que he sido eliminado, te eliminaré a ti también. Este ninja de la lluvia oculta lo hizo sin detenerse, fue eliminado y de inmediato ignoró las reglas de Nara Shikaku, agitando la guadaña en la espalda y cortando hacia Kaoru. Y Kaoru miró al ninja de Iden Rain que se abalanzaba con expresión calmada, sin hacer nada. ¡Bang! Justo cuando la guadaña del ninja de la lluvia oculta estaba a punto de cortar a Kaoru, el Proctor Chunin ya apareció junto al ninja de la lluvia oculta en un instante y le cortó la nuca con un cuchillo de palma. Los examinados que han suspendido el examen ya no están cualificados para quedarse en el lugar del examen, dijo fríamente el Proctor Chunin. Vas, tarde. El ninja de la lluvia oculta solo pudo observar la expresión sonriente de Kaoru, y luego cayó del tocón, desmayándose y perdiendo el conocimiento. Capítulo 63. Ahora, los examinados del mismo grupo que el número 36 también han perdido su habilitación para presentarse al examen, fuera del lugar del examen. Dijo en voz alta el Proctor Chunin. HMPH. Te haré pagar después del examen.
Los otros dos ninjas de lluvia oculta le dijeron a Kaoru con una expresión feroz. Saltó del tocón del árbol, luego ayudó a su compañero desmayado a levantarse y salió lentamente del lugar del examen. Muy bien, el examen continúa, dijo el supervisor Chinin, y volvió volando. Y tras el incidente de Kaoru, se produjeron cambios sutiles en el corazón de los examinados. Ocultaron aún más sus exámenes. Ahora no era solo para evitar el plagio, sino para evitar que otros los destruyeran. El ambiente empezó a volverse tenso. Tras un momento, un ninja de Konoha que había terminado su examen no pudo contenerse. Escondió el examen bajo la ropa y luego se ajustó la ropa. Con una patada de pies, dejó el tocón en el que estaba, pisó el centro de los tocones de otros examinados y corrió hacia Nara Shikaku, preparándose para entregar el papel. ¿Quieres entregar el papel? No tan fácil. Cuando pasó junto al tocón de un ninja de la aldea oculta de piedra, Tsuki Mangetsu, junto al ninja de la aldea oculta, derribó decididamente la espada de tela que llevaba en la espalda y cortó el tocón sobre el que estaba el ninja de la aldea oculta de piedra. Y así, los ninjas de la aldea oculta de la piedra y los que aprobaban de Konoha cayeron al suelo, perdiendo su calificación para presentarse al examen. Y esto se consideró el catalizador de la batalla. Los examinados que habían terminado sus exámenes se movían todos, temiendo que les cortaran los tocones si iban lentos, y los examinados que no habían terminado sus exámenes estaban concentrados, intentando coger un examen para copiar. De repente, toda la escena se volvió caótica. Está empezando, dijo Nara Shikaku, mirando a los genin en los tocones de los árboles, que estaban hechos un lío con una sonrisa en la cara. Oficialmente es caótico, primero asegurémonos de que todos los miembros de nuestro equipo puedan aprobar, dijo Kaoru para sí mismo. Luego, sacó el examen de la carpeta, lo dobló en un cuadrado ordenado y lo puso en brazos. Shin está bien solo, pero esa niña Ina es un poco problemática. Kaoru fijó la ubicación de Ina y primero se aseguraría de que entregara el papel. Enséñame el examen. Un ninja de Konoha junto a Kaoru gritó y saltó directamente al tocón del árbol de Kaoru, bloqueando su paso. Problemático, frunció el ceño Kaoru, y sus pies patearon directamente el tocón del árbol, dejando el tocón. Conjuró la espada de tormenta en su mano y cortó directamente su tocón de árbol. ¡Ah! El ninja de Konoha gritó a regañadientes y cayó al suelo. Y Kaoru siguió los tocones cercanos y activó el golpe mortal, corriendo hacia el lado de Ina todo el camino. Los genin que estaban en el camino de Kaoru querían detenerlo, pero su velocidad era demasiado alta, y estos genin no podían reaccionar en absoluto, y mucho menos detenerle. Ina, a lo lejos, tenía una expresión de pánico. El repentino alboroto en la multitud la dejó un poco desconcertada. Chica, no tengas miedo, estoy a tu lado, dijo Deidara, mirando a Ina con una sonrisa maliciosa. Olvídalo, Ina ya estaba asustada por la aparición de Deidara, y él era lo que más le preocupaba. Ina, ten cuidado. En ese momento, Ina escuchó la voz de Kaoru desde el frente. Kaoru. Ina se sintió aliviada al oír la voz de Kaoru, pero el contenido de esas palabras le hizo saltar el corazón. En ese momento, Kaoru ya había aparecido a 3 metros de Ina. Activó el Sharingan y claramente vio una araña bomba de arcilla trepando por el examen en la mano de Ina. Escudo oscuro. Kaoru se dio cuenta de que definitivamente sería demasiado tarde cuando se acercara, y miró fijamente el examen de Ina con ambos ojos, poniéndole un escudo protector. Jaja, llegas tarde. Todos los miembros de tu equipo serán eliminados. Deidara se rió y luego hizo sellos de mano, Katsu. Boom. La araña de barro explotó, y una pequeña nube de humo envolvió el examen de Ina. Oh no, mi examen. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Ina, y Kaoru ya se había acercado a su lado. Kaoru, tú. Hablaré de ello luego. Kaoru interrumpió a Ina, la levantó de un solo golpe, giró la cabeza y corrió hacia Nara Shikaku. Por favor, ¿tiene sentido huir ahora? Ya has perdido tu titulación. Deidara se rió a carcajadas, pero al ver claramente el examen en la mano de Ina, se quedó de nuevo atónito. El examen de Ina estaba en buen estado, y su bomba araña parecía haber perdido completamente su efecto. ¿Cómo es posible? Si claramente puse una pequeña bomba en el examen, ¿por qué no funcionó? Deidara frunció el ceño y no pudo evitar recordar la escena en la que Kaoru había luchado contra él antes. Da igual, solo me cuesta un poco más de esfuerzo. Una mirada fría apareció en los ojos de Deidara. De todas formas, las reglas del examen del supervisor son justo lo que quiero. Dicho esto, Deidara volvió a coger arcilla de la bolsa ninja y luego hizo un búho en miniatura. Vamos, mi arte.
Deidara lanzó el búho que tenía en la mano hacia arriba, y hubo un sonido de puff, y el tamaño del cuerpo del búho había crecido varias veces, extendió sus alas y voló por el cielo. No pienses en huir, voy a ir tras ti, Deidara se rió, se sentó directamente a horcajadas sobre el búho y persiguió a Kaoru. Ese tipo, de verdad tiene una bestia invocadora voladora. Nara Shikaku miró a Deidara sentado sobre el búho con sorpresa en los ojos. No, esto no es una bestia de invocación, es su ninjutsu único. Nara Shikaku reaccionó de inmediato de nuevo. No esperaba que los ninja genin ya dominaran la habilidad de volar. De este modo, sus reglas le eran inútiles. Originalmente, el Hokage Dono le había pedido que fuera el supervisor del primer examen para suprimir el espíritu de los ninjas de otras grandes naciones, pero al final, sus reglas fueron usadas por él. Kurotsuchi, sube aquí. Deidara gritó hacia abajo cuando voló hacia el lado de Kurotsuchi. Como era de esperar, el hermano mayor sabe cómo encontrar la manera, dijo Kurotsuchi con una sonrisa y, con una patada de los pies, se subió a la espalda del búho. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Entregar el papel o...? ¿Entrega qué papel? Deidara interrumpió directamente las palabras de Kurotsuchi. Vamos a eliminar primero a esos 3 mocosos de Konoha, especialmente a ese de ojos rojos, me pone muy incómodo. Está bien, se encogió de hombros Kurotsuchi con indiferencia. Ese de ojos rojos se llama Uchiha Kaoru, en realidad quería pelear con él. Y al otro lado, Kaoru sostenía a Ina, pisando los tocones, acercándose a Nara Shikaku. Kaoru sostenía a Ina, aunque no era la primera vez, era un poco tímida y se retorcía incómoda en los brazos de Kaoru. Capítulo 64. No te mueves primero, te acompañaré al lado de Nara Shikaku. Mientras pases, Shin y yo estaremos a salvo, dijo Kaoru con seriedad. Vale, bueno, Ina asintió al oír eso de Kaoru, y obedientemente enterró la cabeza en el pecho de Kaoru. Y en ese momento, el búho en el que iban Deidara y Kurotsuchi ya había volado hacia la espalda de Kaoru. Destruiré el camino por el que avanzas, veamos cómo corres, Deidara resopló fríamente, y una densa masa de pequeñas arañas apareció de repente en sus manos. Ve. Deidara agitó las manos y esparció todas las arañas pequeñas que tenía en las manos. El objetivo de estas pequeñas arañas no era Kaoru, sino los tocones de árboles sobre los que estaba de pie. Pum pum pum. Explosiones resonaron una tras otra, y los tocones de árboles sobre los que estaba Kaoru se rompieron uno tras otro. Casi en cuanto el pie delantero de Kaoru se separaba de un tocón, el pie trasero de Deidara detonaba el tocón. ¡Bum! Una de las bombas araña explotó, envolviendo la figura de Kaoru en ella. Debería haberse caído al suelo ahora, ¿no? Pensó Deidara feliz. Pero tras un momento, la figura de Kaoru sujetando a Ina salió disparada del humo y siguió saltando hacia adelante. Sin embargo, de ese humo salía un tenue humo marrón amarillento. Maldita sea, ¿cómo es que este niño es tan rápido? Deidara frunció el ceño, sin notar el humo amarillento marrón. Luego giró la cabeza para mirar a Kurotsuchi, usa tu límite de linaje para atraparlo. No hay problema, asintió Kurotsuchi y luego hizo sellos con las manos, liberación de lava, técnica de coagulación de cal. Después de hablar, Kurotsuchi abrió la boca y de repente escupió cemento gris, atacando a Kaoru y Ina. Frente al cemento volador, Kaoru ejerció fuerza sobre el tocón con el pie derecho, y su cuerpo se movió violentamente, esquivando el cemento salpicado. Kurotsuchi. ¿Qué pasa? Lo ha esquivado tan fácilmente. Deidara le gritó a Kurotsuchi al ver esto. No te pongas tan nervioso, esto aún no ha terminado, se rió Kurotsuchi y volvió a hacer sellos con las manos, liberación de agua, trompeta de agua. Kurotsuchi escupió una onda expansiva de flujo de agua, extendiéndose en forma de trompeta y golpeando el cemento anterior. De repente, el cemento que aún no se había secado se agrandó con esta liberación de agua y se solidificó en poco tiempo, de modo que todos los genin cercanos quedaron solidificados en el cemento. Maldita sea, ¿qué es esto? No puedo moverme en absoluto, gritó el genin frustrado. Y aunque Kaoru apenas esquivó la anterior técnica de coagulación de cal, porque la liberación de agua hizo que se extendiera, su tobillo seguía contaminado por el cemento salpicado, y todo su pie estaba firmemente atascado en el tocón del árbol, y no podía moverse en absoluto. Te pillé. Kurotsuchi sonrió levemente. Hermana menor, esta vez has hecho un trabajo precioso, muy artístico, elogió Deidara, y luego controló al búho para que volara hasta el lado de Kaoru. ¿Qué te parece, tú? Deidara estaba a punto de burlarse de él, pero notó que el rostro de Kaoru no mostraba ni rastro de expresión y estaba muy rígido. Puff. En el segundo siguiente, Kaoru e Ina se convirtieron en una sección de madera.
Maldito, es la técnica de reemplazo corporal. ¿Cuándo? Deidara pisoteó la espalda del búho con ira. Podría ser, de repente recordó haber usado la araña bomba para detonar el tocón del árbol, y a Kaoru emergiendo del humo. Así es, debería haber sido en ese momento. Deidara gritó enfadado tras aclarar la razón. Están allí. Kurotsuchi señaló el borde del lugar del examen. Kaoru aprovechó para salir rápidamente del lugar del examen y acercarse al lado de Nara Shikaku. Maldita sea, está demasiado lejos, no puedo atraparlos. Dijo Deidara con enfado. Sus ataques a Kaoru 3 y 2 veces no tuvieron ningún efecto. Muy bien, al final, Kaoru, sosteniendo a Ina, llegó al tocón más cercano a Nara Shikaku. Ahora tú entrega el papel primero, yo voy a ver la situación de Shin, le indicó Kaoru a Ina. Ina asintió, cayó de los brazos de Kaoru y saltó al lado de Nara Shikaku para entregar el papel. Y cuando Ina se acercó a Nara Shikaku, varios genin ya habían entregado el papel. Sus posiciones eran las más cercanas a Nara Shikaku, y se les consideraba un grupo de personas afortunadas. Kaoru, mientras enviaba a Ina a su destino, se preparaba para regresar y encontrar el paradero de Shin, pero descubrió que Shin ya estaba pisando un tocón de árbol, enfrentándose a Deidara. En ese momento, él y Deidara se miraban, las normas del examen estipulaban que no podían hacerse daño, de lo contrario serían eliminados, y Shin y Deidara habían escondido sus exámenes muy fuertemente, y ninguno de los dos se atrevió a actuar precipitadamente. Ninja de la aldea oculta de piedra, hoy os voy a dar una lección. Dijo Shin a Deidara con frialdad. Hermano mayor, ¿vas a atacar? Kurotsuchi preguntó a Deidara. Por supuesto, este tipo es la segunda persona más pesada de Konoha, dijo Deidara con odio, de la misma manera, primero lo atrapas, y luego yo, ¿de verdad? ¿Estás seguro? La voz de Suki Mangetsu resonó de repente, interrumpiendo las palabras de Deidara. Entonces Suki Mangetsu también apareció en el tocón detrás de Deidara, sosteniendo una espada de tela en ambas manos, mirándolos con una sonrisa. Aunque Suki Mangetsu tenía una expresión relajada, Deidara podía ver por sus ojos que ese tipo estaba listo para atacar en cualquier momento. HMPH, 2 contra 2, no tengo miedo. Dijo Deidara con disgusto, pero luego sus ojos se desviaron y vio que Kaoru también había regresado. En ese momento, Kaoru vio la confrontación de 4 personas en el recinto y su mirada se centró inmediatamente en Suki Mangetsu. Ese tipo, parece que debería ser Suki Mangetsu, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Las espadas en su espalda también le resultan un poco familiares, Kaoru pensó, y luego, Sharingan. Postura de combate. De repente, el nivel de Suki Mangetsu apareció frente a Kaoru. LB9, del mismo nivel que Deidara, un poco interesante, pensó Kaoru para sus adentros. Maldita sea, este tipo ha vuelto otra vez, es un problema de esta manera. Deidara vio a Kaoru y frunció el ceño. Estaba en desventaja en el 1 contra Kaoru, y ahora era aún más imposible ganar si comenzaba la guerra. Te saldaré cuentas luego, HMM. Tras pensarlo un rato, Deidara admitió la derrota de inmediato, y el búho en el que viajaba giró, pareciendo marcharse de allí. ¿Eh? ¿Quieres huir así sin más? Suki Mangetsu gritó extrañamente, y su figura estaba a punto de moverse. Capítulo 65. Ya basta, dejémoslo aquí. En ese momento, una persona apareció de repente junto a Suki Mangetsu. También llevaba un protector de frente de la aldea de la niebla oculta, y toda su larga cara estaba envuelta en vendas, dejando al descubierto solo uno de sus ojos. Parecía que era otro genin enviado por la aldea de la niebla oculta. 100 persona misteriosa con fuerza de Kage. ¿Algún rencor? Hablemos de ello en los exámenes posteriores, dijo el ninja vendado a Suki Mangetsu. Y su aspecto hizo que Kaoru frunciera el ceño. La velocidad con la que este tipo se acercó al bando de Suki Suigetsu probablemente había alcanzado el nivel de un Chunin. Entonces Kaoru volvió a mirar a su nivel de inmediato. LB15, ¿me estás tomando el pelo? Una ola monstruosa surgió en el corazón de Kaoru. ¿Seguía siendo un genin? Probablemente esa era la fortaleza de un Kage. Nunca había visto a un tipo de nivel 15 antes. ¿Quién es exactamente este tipo?, pensó Kaoru para sí mismo. Sí, seguiré tus instrucciones, Kuro, asintió Suki Mangetsu y retiró las 2 espadas. ¿Kuro? Las dudas de Kaoru se profundizaron. Esto sonaba a nombre falso. HMM, asintió el ninja vendado llamado Kuro y luego se fue de allí. Suki Mangetsu también se marchó, al ver esto. Pase lo que pase, aún tengo que tener cuidado, pensó Kaoru para sí mismo, y luego se acercó a Shin. Vamos, tampoco nos quedemos aquí.
Vamos a entregar el papel, dijo Kaoru a Shin, las normas del examen ahora dicen que no puedes hacer daño a nadie. Habrá muchas oportunidades para enfrentarse a Deidara en la segunda fase. No, tengo que competir con ese mocoso rubio de la aldea de la piedra oculta. Shin gritó un cierto error, y de inmediato dio un paso adelante, desenrollando el pergamino en su mano, preparándose para atacar directamente a Deidara, que se iba a marchar. Basta. La figura de Kaoru apareció de repente junto a Shin, agarrando la mano de Shin que se preparaba para dibujar. He dicho que ahora no es el momento de atacar. La fría voz de Kaoru resonó. ¿Quieres detenerme? La voz de Shin se volvió de repente fría. Como miembro de Root, la intención asesina en su corazón. La conciencia sin emociones parecía despertarse. Así es, respondió Kaoru con calma. Entonces tendré que, antes de que Shin pudiera terminar de hablar, se deshizo inmediatamente de la mano de Kaoru que le sujetaba, preparándose para dibujar de nuevo. Cálmate. Genjutsu, Sharingan. Kaoru activó directamente el Sharingan, usando Genjutsu para controlar a Shin. Shin se quedó en blanco y bajó la mano que sostenía el pincel. Entonces Kaoru controló a Shin para que saltara del tocón y se acercó a Nara Shikaku. Sin embargo, Shin no estaba consciente en absoluto cuando Kaoru le controló, y cayó directamente del tocón delante de Nara Shikaku. Este mocoso Uchiha es demasiado violento. Nara Shikaku y un grupo de supervisores Chunin miraron a Shin, tendido en el suelo, con expresión de sorpresa. Usó el Sharingan para controlar a Shin, y realmente no le hizo daño. Proctor Dono, por favor, entregaré el papel para él y para mí, señaló Kaoru a sí mismo y a Shin, y dijo a Nara Shikaku. Oh, vale, reaccionó Nara Shikaku tras un largo rato, y luego asintió. Poco después, llegaron los exámenes del examen. La primera fase de los exámenes de selección Chunin, que había estado llena de desastres, también terminó. Se podría decir que este examen fue bastante duro. Originalmente, Nara Shikaku dijo que solo permitía que 30 grupos aprobaran este examen, pero al final ni siquiera había 30 grupos, solo unos miserables 26 grupos, 75 personas. Muy bien, habéis superado la primera fase de la prueba de selección Chunin y podéis pasar a la segunda fase, dijo Nara Shikaku, mirando a las 75 personas en el recinto con agradecimiento y sonriendo. Pero cuando descubrió que los genin enviados por las grandes naciones de los países aliados habían pasado todos sanos y salvos, un atisbo de desagrado cruzó sus ojos. ¡Puf! Otra bocanada de humo estalló junto al recinto. El humo se disipó, pero era la figura de una persona. Esta persona tenía aproximadamente la misma edad que Nara Shikaku, con el largo cabello dorado recogido detrás de la cabeza. Era Yamanaka Inoichi, el padre de Yamanaka Ino, quien poseía la técnica de cambio mente-cuerpo. He estado esperando mucho tiempo, la primera prueba por fin ha terminado. Yamanaka Inoichi se acercó a Nara Shikaku. ¿Qué tal? ¿Cuántas personas han aprobado la primera prueba? Pensé que habría más, pero no esperaba que solo fueran 75 personas, dijo Nara Shikaku, negando con la cabeza. ¿75 personas? Eres muy estricto, sonrió Yamanaka Inoichi, mirando los tocones de árboles del recinto que habían sido destrozados en un desastre. Parece que no solo eres estricto, sino que también te lo estás pasando genial, ejem. Nara Shikaku tosió ligeramente 2 veces. La primera fase ha terminado, puedes llevarte a la gente. Vale, no hay problema, me llevaré a la mayor parte de la gente, asintió Yamanaka Inoichi, y luego miró a un grupo de genin que habían pasado. Venid conmigo. La multitud estaba confundida, pero también siguieron a Kaoru y abandonaron el campo de entrenamiento. Tras un largo viaje, finalmente llegaron a una naturaleza desolada encerrada por redes de hierro. Dentro de las redes de hierro había árboles imponentes, que parecían muy lúgubres y aterradores. Este es el lugar del examen para nuestro segundo examen, el campo de entrenamiento 44, dijo Yamanaka Inoichi. Y tiene otro nombre interesante. El bosque de la muerte. ¿El bosque de la muerte? En cuanto los genin oyeron ese nombre, se les cerró el corazón. ¿El segundo examen es en el bosque de la muerte? Parece que las reglas del segundo examen deberían ser las mismas que en la generación de Naruto, pensó Kaoru para sus adentros. Pronto sabrás por qué se llama así, se rió Yamanaka Inoichi, y luego sacó un gran montón de papeles. Él levantó un montón de papeles y dijo. Este es un formulario de consentimiento, todos firmáis aquí, porque podéis perder la vida en cualquier momento durante el segundo examen, así que necesitáis vuestro consentimiento. Perder la vida. Es tan aterrador, los genin susurraron entre ellos durante un rato, luego cogieron el formulario de consentimiento y firmaron sus nombres.
Todos eran personas con mente firme para poder superar la primera fase. Muy bien, Yamanaka Inoichi recuperó todos los formularios de consentimiento firmados y luego anunció las reglas del examen. El segundo examen, dicho simplemente, es un desafío a los límites de supervivencia. Hay 44 entradas en el Bosque de la Muerte, y entrarás en el Bosque de la Muerte por diferentes entradas en forma de grupo. Tras una pausa, continuó. Vosotros, 26 grupos, la mitad llevarán el pergamino del cielo y la otra mitad el pergamino de la tierra. Y la tarea de entrar en el Bosque de la Muerte también es muy sencilla, es decir, arrebatar los pergaminos de otros equipos. En 5 días, reúne un par y llega a la torre alta en el centro del bosque, y podrás aprobar el segundo examen. ¿Qué te parece? Muy fácil, ¿no? Todos los examinados fruncieron el ceño. Aunque Yamanaka Inoichi lo dijo con ligereza, entendieron que al menos la mitad de los equipos serían eliminados en esta fase, lo cual fue bastante cruel y despiadado. Justo después de que Yamanaka Inoichi acabara de anunciar esta regla, Kaoru sintió varias miradas sobre él. Estas miradas contenían burlas, y algunas incluso, intención asesina. Kaoru, Ina y Shin eran el grupo más joven de personas en este lugar del examen, y naturalmente se convirtieron en los corderos a ojos de los otros genin veteranos. ¿Estos ojos, me tratan como a una presa? Kaoru sonrió. ¿Quién era el cazador y quién la presa solo se sabría al entrar en el bosque? Capítulo 66. Bien, ahora cada grupo debería enviar a alguien a la pequeña habitación oscura para intercambiar los pergaminos, gritó Yamanaka Inoichi en voz alta, rompiendo el silencio del ambiente. Todos los grupos entraron uno a uno en la pequeña habitación oscura para intercambiar los pergaminos. No sabían qué pergaminos tenían los otros grupos. De manera similar, las entradas correspondientes a cada pergamino también eran diferentes. El Bosque de la Muerte tenía 44 entradas, lo que alteraba perfectamente el orden de los 27 grupos. Ahora, todos descansad 10 minutos. Dentro de 10 minutos, comenzará oficialmente la segunda etapa, dijo Yamanaka Inoichi con frialdad. Estos 10 minutos eran para que los genin descansaran, y también para que pensaran, para pensar en el plan de la prueba para más tarde. Así que los distintos grupos empezaron a discutir sus próximos planes en voz baja, pero el equipo 8 fue la excepción. Uchiha Kaoru, si no fuera por ti, habría podido darle una paliza a ese mocoso de la aldea oculta de la piedra. Shin atacó de repente a Kaoru, pareciendo aún estar dándole vueltas al asunto anterior. Si no te hubiera detenido, no estaríamos cualificados para pasar a la segunda fase. Kaoru también respondió fríamente. Me da igual. Shin se inclinó de repente hacia adelante, agarró el cuello de Kaoru y gritó fuerte. No soporto el comportamiento de ese mocoso de la aldea oculta de piedra de tratar vidas humanas como hierba, aunque pierda la oportunidad de convertirme en Chunin, tengo que darle una lección a ese tipo. ¿Entonces has pensado en los sentimientos de Ina y yo? Kaoru también dijo sin piedad, y apartó a Shin, no importa si pierdes esta oportunidad, Ina y yo todavía la necesitamos. Kaoru, Shin, no discutáis, dijo Ina débilmente desde un lado, sin ningún impulso delante de estos dos chicos. HMPH. Shin pareció quedarse sin palabras ante las palabras de Kaoru, resopló fríamente y luego se fue directamente. Kaoru también respiraba con dificultad. Voy a calmarme primero, también dejó una frase, y se fue del lugar, dejando solo a Ina sola en el recinto. ¿Qué? ¿Estos tres mocosos, están teniendo en realidad conflictos internos? Como era de esperar, todavía son demasiado jóvenes, se burlaron todos los genin que los rodeaban. Chicos, la unidad es uno de los espíritus importantes de un ninja, Yamanaka Inoichi, que estaba lejos, también frunció el ceño al ver la situación del equipo 8. Shin, ese tipo, está bastante emocionado, en un pequeño bosque junto a este lugar, un ninja con máscara dijo con emoción. Estaba acechando en ella, observando cada movimiento de Shin. Estaba inmóvil como una estatua, perfectamente integrado en el entorno. Era Ren, un miembro de la raíz enviado por Dance para vigilar a Shin. No esperaba que a Shin le importara tanto ese genin de la aldea de la piedra oculta, en realidad trajo sus emociones personales al asunto. Pero no importa, mientras no arruine el plan de Dan-sama, pensó Ren para sí mismo. Vio a Shin marcharse tras discutir con Kaoru y lo siguió inmediatamente. Y Kaoru caminó solo hasta un pequeño arroyo no muy lejos del Bosque de la Muerte. Entonces, Kaoru extendió la mano derecha, mostrando una pequeña nota en la palma. Esto era lo que Shin había entregado en secreto cuando acababa de agarrar su cuello de la camisa, y lo entendió de inmediato, y representó la escena.
Por el hecho de que Shin pasara la nota en secreto y luego se marchara, Kaoru pudo suponer que probablemente estaba bajo vigilancia en ese momento. Era una pena para la niña Ina, que pensaba que realmente habían roto. ¿Qué escribirá? Kaoru frunció el ceño, desplegando la nota que tenía en la mano, pero estaba en blanco. ¿No hay nada? Kaoru se quedó desconcertado y entonces pensó en una solución. Empezó a infundir chakra en ese trozo de papel blanco. Efectivamente, tras la bendición del chakra, aparecieron de repente unas líneas de pequeñas palabras en el papel blanco. Soy uno de los miembros de Root. Dan-sama ya ha enviado a alguien para probar tu fuerza, está en el segundo examen. Esta es una prueba muy peligrosa. Si tu fuerza no es suficiente, te matarán, por favor, ten cuidado. Este libro estará en las estanterías esta noche. Sigue estrictamente el estándar de 150.000 palabras y no se ha puesto en las estanterías con solo 100.000 palabras como otros libros. Lectores que pensáis que este libro merece la pena, por favor suscríbense, os agradezco sinceramente. Si tu fuerza cumple con los requisitos de prueba, entonces te verás obligado a unirte a Root por varios medios, por favor ten cuidado. Estas pocas frases cortas condensaron los esfuerzos de Shin y también provocaron ondas en el corazón de Kaoru. Dance había enviado gente a examinar su fuerza después de organizar que Shin se infiltrara a su lado. Parecía que Dance ya desconfiaba de Shin, pero lo que más le preocupaba era la última frase, varios medios. Kaoru no se preocupaba por sí mismo, estaba preocupado por su hermana. Dance, Kaoru apretó la nota en su mano. Vamos paso a paso. Como quieres enviar gente a ponerme a prueba, entonces lo haré bien. Después de que Kaoru quemara la nota en su mano con liberación de fuego, volvió al lado de Ina. En ese momento, Shin también había regresado. HMPH, resopló Shin fríamente al ver a Kaoru, y de inmediato apartó la cabeza. Kaoru también mantuvo el rostro frío y no habló. Tenía que completar la jugada. El tiempo pasó, y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 20 minutos. Muy bien, parece que estáis todos bien preparados. Entonces anuncio que la segunda fase de los exámenes de selección Chunin comenzará oficialmente. Por orden de Yamanaka Inoichi, la persona encargada de cada entrada lideró diferentes grupos y entró en el bosque de la muerte. Comenzó el segundo examen. Debido al cambio en el segundo sistema de exámenes y a la singularidad del bosque de la muerte, todos los exámenes podían ser eliminados, lo que significaba que Kaoru también podía matar a muchos. En un lugar del bosque de la muerte, 3 personas caminaban despacio. Sus edades rondaban los 30 años. A juzgar por sus protectores frontales, eran examinados de Konoha. Por fin hemos entrado en el segundo examen. También es hora de cumplir las tareas asignadas por Dan-sama, dijo el ninja que caminaba por el centro. Tenía una cicatriz en la cara, parecía feroz, y además era el más fuerte de los 3. ¿Cuál deberíamos hacer primero? Dan-sama nos ha asignado varias tareas, preguntó el ninja a su lado. Hagamos primero la tarea principal, probar la capacidad de ese Uchiha Kaoru, dijo Scarface fríamente, y luego giró la cabeza hacia el ninja a su izquierda y dijo. Oil, encuéntralo tú primero. El ninja con nombre en clave Oil llevaba una capa y gafas de sol, y luego dio un paso adelante. Técnica secreta, insecto destructor parásito. Levantó las manos y densos insectos negros salieron volando de sus 2 mangas. Estos pequeños insectos se dispersaron y volaron en todas direcciones. Mis insectos me dirán el paradero de ese niño. Espera con paciencia, dijo Oil con frialdad. En el equipo 8. Capítulo 67. Ina, Shin, dijo de repente Kaoru mientras los 3 caminaban en silencio, os dejo el pergamino del cielo que tenemos a vosotros 2. He decidido explorar por adelantado. Después de decir eso, Kaoru le lanzó el pergamino del cielo que tenía en la mano a Ina. Antes de que los otros 2 pudieran reaccionar, se dio la vuelta y se marchó, corriendo delante. Oye, Kaoru, ¿qué haces? Ina finalmente reaccionó en ese momento, queriendo llamarle para que parara, pero Kaoru corrió demasiado rápido y desapareció al instante. Y Shin, que estaba a un lado, se mordió el labio inferior con fuerza sin decir nada. Por supuesto, sabía el motivo de que Kaoru se fuera solo. El objetivo de Root era él, y no quería que sus compañeros se vieran involucrados. Bien, esto es más o menos lo correcto. Kaoru se detuvo tras correr un rato. Decidió mantener una distancia por delante de Shin y Ina. De este modo, podría proteger a sus compañeros sin dejar que se vieran involucrados en la lucha entre él y Root más adelante. Shin estaba dispuesto a violar las órdenes de Dance de enviarle una nota, y Kaoru se sintió bastante conmovido.
Root era una organización que valoraba mucho la lealtad, y una vez descubierta, las consecuencias para Shin serían inimaginables. Y Ina era una niña pequeña que no sabía nada. Estar con estas dos personas, Kaoru realmente sentía una buena compañía. No podía permitir que se implicaran por sus aventuras. Justo cuando Kaoru pensaba esto, tres figuras aparecieron de repente de la nada en una gran rama de árbol frente a él. A juzgar por los protectores de frente en sus frentes, eran ninjas de la aldea oculta de piedra. Cuando estos ninjas de la piedra oculta vieron aparecer de repente a Kaoru, sus ojos estallaron y luego rieron emocionados. TSK, mocoso de Konoha, ¿por qué estás solo? Podría ser que discutieras con tus compañeros y huyas enfadado. Jaja, qué crío tan ingenuo. Estos ninjas de la piedra oculta ya habían visto la escena de Kaoru discutiendo con Shin antes, y pensaron que Kaoru había huido en un ataque de enfado. Muy bien, entrégame rápido el pergamino que tienes en la mano, y quizá podamos perdonarte la vida, aburrido. Antes de que el ninja de la piedra oculta pudiera terminar de hablar, Kaoru dijo con ligereza. Ahora estaba distraído y no quería preocuparse por esos ninjas de la piedra oculta, caminando directamente junto al suelo bajo el árbol. Este se atreve a ignorarnos. Los rostros de los ninjas de la piedra oculta cambiaron, y Kaoru se alejó cada vez más, dejándolos directamente con una vista trasera. Tenías que saber que mostrar la espalda al enemigo era un tabú para los ninjas, pero ahora a Kaoru no le importaba en absoluto. Esto fue simplemente un desprecio total hacia ellos. Te contaré las consecuencias de odiarnos. Uno de los ninjas de la piedra oculta ya no podía quedarse quieto. Sacó un kunai, usó la técnica parpadeo corporal y desapareció del tronco del árbol, apareciendo instantáneamente detrás de Kaoru. Primero te convertiré en un cadáver y luego buscaré lentamente el pergamino. Este ninja de la piedra oculta gritó fuerte, levantando el kunai y preparándose para dejarlo caer. Puchi. Un sonido nítido resonó. Kaoru iba un paso por delante de él, sosteniendo la espada de la tormenta en el revés, y sin siquiera girar la cabeza, atravesó directamente al ninja de la piedra oculta de un solo golpe. Confiar demasiado en tu propia fuerza es la razón de tu muerte, dijo Kaoru en voz baja, y luego sacó la espada de tormenta del cuerpo del ninja de la piedra oculta. Todo se hacía de forma natural, sin rastro de movimiento extra. A ojos de los forasteros, era como si el ninja de la piedra oculta hubiera chocado contra la gran espada él mismo. La sangre en la hoja de la gran espada caía lentamente salpicando el suelo. ¡Bum! El ninja de la piedra oculta que había sido arrogante hace un momento se había convertido en un cadáver y cayó al suelo. Este chico, muerte instantánea. Los dos ninjas restantes de la piedra oculta daban un salto de corazón. Ahora estoy de mal humor, y solo tienes que acercarte al cañón del arma. Después de matar a un ninja de la piedra oculta, Kaoru se giró para mirar a los dos ninjas de la piedra oculta que seguían en el árbol. En ese momento, el temperamento de Kaoru había cambiado por completo, ya no era la apariencia perezosa de ahora, sino tan fría y despiadada como la escarcha. Los ojos escarlata de Kaoru atravesaban el corazón de la gente como tijeras, como si un par de grandes manos les estuvieran ahogando el cuello, impidiéndoles respirar. ¿Qué son esos ojos? Los ninjas originalmente agresivos de la piedra oculta no se atrevían a mirar a Kaoru a los ojos ahora. Matando a uno de sus compañeros con ligereza, su fuerza probablemente estaba fuera de su alcance. Pata. Kaoru dio un paso adelante, y los dos ninjas de la piedra oculta no pudieron evitar retirarse, uno de ellos casi cayendo del tronco del árbol asustado. ¿Por qué te retiras? ¿No querías matarme? Kaoru dijo. No importa, os enviaré a ver a vuestro compañero. Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Corre. Este pensamiento cruzó inmediatamente la mente de los dos ninjas de la piedra oculta. Se equivocaron desde el principio. Delante de este niño que parecía muy débil, era la presa. Los dos ninjas de la piedra oculta usaron inmediatamente todo el ninjutsu que habían aprendido y se retiraron desesperadamente, creando frenética distancia de Kaoru. Maldito, este crío es un monstruo. Dijo uno de los ninjas de la piedra oculta mientras corría. Maldita sea, ¿de verdad nos hemos topado con un tipo así? También maldijo otro ninja de la piedra oculta, pero no importa, mientras nosotros, antes de que este ninja de la piedra oculta pudiera terminar de hablar, oyó un sonido de silbido, y una carta que de repente voló desde atrás les alcanzó al instante, cortando la mitad de la cabeza de este ninja de la piedra oculta de un solo golpe. Ejem. Este ninja de la piedra oculta que no había terminado de hablar, convulsionando y estremeciendo por todo su cuerpo, y luego cayó al suelo. Otro ninja de la piedra oculta fue salpicado con la sangre de su compañero, e incluso el cráneo desprendible le cayó encima.
se desplomó por completo de inmediato. Ah. Este ninja de la piedra oculta había perdido completamente la cabeza. Arrojó el cráneo de su compañero lejos y luego cayó al suelo. Demonio, eres un demonio. No me mates, no me mates. Frente a Kaoru, que caminaba despacio, este ninja de la piedra oculta le abrazó la cabeza y gritó aterrorizado. ¿Quieres convertirte en Chunin con este tipo de corazón? Kaoru miró con tristeza al genin de la aldea de la piedra oculta, que estaba distorsionado por el miedo en el suelo. Olvídalo, suspiró Kaoru, y luego se giró y se puso a manosear un rato entre los otros dos cadáveres, sacando el pergamino, que resultó ser el pergamino de la tierra que necesitaba el equipo 8. La gente tiene que morir por esto, la vida de ninja es realmente barata. Kaoru sonrió impotente, puso el pergamino en sus brazos y avanzó con paso firme. En otro lugar, los dos genin de la aldea de la niebla oculta también caminaban despacio. Kuro, ¿cuál es nuestro plan? Preguntó Suki Mangetsu al ninja vendado, sus palabras parecían bastante respetuosas hacia este ninja llamado Kuro. Este Kuro era un ninja que apareció de repente en la aldea de la niebla oculta en los últimos años. Era poderoso, todo su cuerpo estaba cubierto de vendajes y era misterioso. En cuanto llegó a la aldea de la niebla oculta, fue convocado por el cuarto Mizukage como su guardia personal, que podría considerarse bastante agudo, e incluso un genio juvenil como Suki Mangetsu se sometió a él. Y esta vez, el cuarto Mizukage no sabía por qué motivo, y envió a él y a Suki Mangetsu a participar juntos en estos exámenes de selección de Chunin. No necesitamos planear, la gente ya ha atacado la puerta, dijo Kuro en voz baja. Vaya, en realidad nos descubrió un genin, esto es realmente muy embarazoso, sonó una voz burlona, y de repente tres figuras aparecieron frente a los ninjas de la aldea oculta de la niebla. Sus edades rondaban los 30 años y, a juzgar por los protectores de frente, todos eran ninjas de Konoha. Capítulo 68. Por tus habilidades, no pareces solo genin, dijo Kuro despacio. Me temo que tienes otros motivos para venir a los exámenes Chunin. HMPH, eso no es asunto tuyo, dijo uno de los ninjas de Konoha con frialdad. Ahora entrega el pergamino que tienes en la mano y salid del bosque de la muerte. Entonces podrás vivir. ¿Qué palabras tan grandes? Suki Mangetsu dio un paso adelante, respondiendo fríamente. Ten cuidado, todos son Chunin de élite, dijo Kuro. Chicos, de verdad habéis visto a través de nuestra fuerza. Los ojos de los tres ninjas de Konoha estaban llenos de sorpresa. Eran ninjas Anbu, seleccionados especialmente por Kakashi bajo las órdenes del tercero Kage para disfrazarse de aspirantes genin. No hay otra opción, porque tu disfraz es realmente demasiado pobre, dijo Kuro con una sonrisa, y luego miró a Suki Mangetsu. ¿Tienes esa espada? Tratar con una no debería ser un problema. Deja a los otros dos en mis manos. ¿Sí? Dijo Suki Mangetsu con una sonrisa, sacando sus dos espadas por detrás. Como los oponentes son Chunin de élite, también debería mostrar algo de fuerza. Suki Mangetsu resopló fríamente, y las tiras de tela que rodeaban las dos espadas empezaron a aflojarse poco a poco. Bastardo, esa espada es. Los ninjas de Konoha también quedaron indescriptiblemente sorprendidos al ver el verdadero rostro de esta espada. Enhorabuena, estos exámenes Chunin son la primera vez que se despersilan, resonó la voz diabólica de Suki Mangetsu. Muy bien, hagámoslo, no hagas demasiado ruido, dijo Kuro en voz baja. Una ráfaga de viento silbó, arremolinándose y soplando hacia el cielo sobre el bosque de la muerte. Yamanaka Inoichi, fuera del bosque de la muerte, miraba ese bosque oscuro como una estatua. Por alguna razón, una mala premonición surgió en su corazón. Solo unos minutos después, la batalla entre los Chunin de Konoha y los genin de la aldea de la niebla oculta había terminado. Suki Mangetsu seguía en pie, y las dos espadas que tenía en la mano habían sido envueltas de nuevo en tiras de tela y colocadas en su espalda. El Chunin élite de Konoha que luchó contra él tenía una mirada miserable en los ojos. Yacía recto en un pozo profundo en el suelo, y todo su cuerpo se había desplomado, como si le hubiera golpeado una fuerza enorme, como una piel humana plana, empapada en sangre. Al otro lado, los dos ninjas de Konoha frente a Kuro estaban de pie con la mirada vacía, aparentemente atrapados en un genjutsu. En ese momento, los Chunin de élite enviados por el tercero Kage para suprimir a los genin de otros países fueron completamente destruidos en la primera batalla, muertos o lisiados. ¿Por qué dejaste vivos a estos dos? Solo mátalos. Suki Mangetsu se acercó a Kuro y preguntó. ¿Quién te ha ordenado venir a los exámenes Chunin? Kuro ignoró a Suki Mangetsu. En su lugar, preguntó a los dos ninjas de Konoha. El tercero Kage Dono, los ninjas de Konoha en el genjutsu confesaron rápidamente.
Ja, ese viejo Sarutobi parece estar bastante preocupado por la cara. ¿Envió deliberadamente a algunos ninjas más poderosos para suprimir a los genin de otros países? Una sonrisa apareció en la comisura de los labios de Kuro. Pero por tu cara, vas a perder a tus 3 capaces miembros de la AMBU. HMPH, la gente de Konoha es realmente un grupo de hipócritas. Déjame hacerlo y matarlos, dijo Suki Mangetsu desde un lado. Kuro frunció el ceño y pensó un rato antes de continuar. No, usemos a estos 2 ninjas restantes en otros lugares. Es un desperdicio no usar esos títeres. Resulta que tengo a alguien a quien quiero, así que llevémosle a ocuparnos de él. Todo depende de ti, asintió Suki Mangetsu. Al otro lado, Kaoru seguía caminando solo. Ya tenía 2 pergaminos en brazos. Hace un momento, otro grupo de ninjas de la hierba que no sabían si vivir o morir vino a meterse en problemas con él, y Kaoru tuvo que llevarse también sus pergaminos. En ese momento, ya estaba lejos de la entrada y había llegado al interior del bosque de la muerte. Ya había ido muy profundo en ella, y el entorno estaba tan silencioso que incluso se oía un alfiler cayendo al suelo. Zumbido zumbido zum, de repente, un zumbido sutil llegó a los oídos de Kaoru. Kaoru se detuvo de inmediato. Sharingan. Activó el Sharingan, observando cuidadosamente los movimientos cercanos. Pronto descubrió que en la hierba frente a él había una explosión de chakra. Este chakra se distribuía poco a poco, luciendo disperso. Kaoru se perdió en sus pensamientos por un momento. Volvió a caminar hacia adelante con la expresión inmutable, acercándose cada vez más a esa hierba. Kaoru descubrió esta situación cuando estaba a solo unas decenas de metros de esa hierba. Este chakra parece estar distribuido en los cuerpos de los insectos, analizó Kaoru para sí misma. Usando insectos para luchar, del clan Aburame, justo cuando Kaoru pensaba, en otro parche de hierba, Torune Aburame se concentró y contuvo la respiración. Como miembro de Root, ocultar su aura era la técnica más básica. Distribuyó sus insectos parásitos en diferentes parches de hierba, usándolos como cebo para atraer a Kaoru. Aparte de que él se quedaba en ese montón de hierba, sus otros 2 compañeros ya habían emboscado los 2 grandes árboles detrás de Kaoru, rodeando a Kaoru en forma triangular. Aunque le parecía que no era necesario ser tan serio para un genin, el jefe de su grupo no lo creía. El jefe de sus 3 era ese ninja marcado por cicatrices, Tanuki Shigaraki. Como Genin especial, era extremadamente hábil en ninjutsu de tipo fuego oscuro y confidente de dance. Tanuki Shigaraki era bastante engreído, pero bastante meticuloso en su trabajo. Fuera el objetivo un ninja poderoso o un anciano tambaleante, haría los preparativos suficientes para ello. Consideraba una cacería perfecta una gloria, y consideraba el elogio de dance como lo más valioso del mundo. Después de todo, quienes podían convertirse en confidentes de dance eran más o menos mentalmente anormales. Vamos, si ni siquiera puedes esquivar la primera oleada de ataques sorpresa, sería una pérdida de tiempo aquí, pensó Aburame Torune aburrido. Pata. De repente, Kaoru se detuvo. En ese momento, aún estaba a 10 metros del escondite de Aburame Torune. Tanuki Shigaraki, que estaba sobre el gran árbol, miraba morir la figura de Kaoru detenida, sin cambiar de expresión. ¿Lo descubrieron? Un atisbo de nerviosismo cruzó el corazón de Aburame Torune, pero negó de inmediato su suposición. Habían obtenido suficiente inteligencia. Aunque el Sharingan tenía habilidad de visión profunda, no era muy fuerte. Aparte de los insectos parásitos que dejó que Kaoru viera deliberadamente, no debería poder ver nada más. HMPH, te escondes bastante bien. En ese momento, una sonrisa apareció en la comisura de los labios de Kaoru. Fue esa sonrisa la que hizo que a Aburame Torune se le erizara de inmediato. Debe haberme descubierto. El corazón de Aburame Torune latía con fuerza. Violó las palabras de Tanuki Shigaraki y de repente sobresalió de la hierba, queriendo tomar la iniciativa. Como era de esperar, se ha salido rodando después de asustarle. Kaoru sonrió torpemente. Su figura giró lentamente, convirtiéndose en humo ligero y desapareciendo. Aburame Torune. Vamos. Tanuki Shigaraki maldijo enfadado y llamó a otro ninja de la raíz para que saltara del árbol. Su plan de asesinato en realidad había sido arruinado por este idiota. En ese momento, Aburame Torune se dio cuenta de que Kaoru le había engañado, pero al ver desaparecer la figura de Kaoru, no supo qué hacer por un momento. Idiota. Detrás de ti. Rugió Tanuki Shigaraki. Aburame Torune se despertó de inmediato. No se molestó en girarse y estiró la mano hacia atrás. Un gran número de insectos parásitos salió inmediatamente de sus mangas. HMM.
Kaoru, que había ido a la espalda de Aburame Torune, frunció el ceño. Las manos que originalmente iban a atacar el cuello de Aburame Torune tuvieron que cambiar de sellos de manos. Capítulo 69. Liberación de fuego, gran técnica de bola de fuego. Kaoru escupió varias bolas de fuego por la boca, estrellándolas hacia los insectos parásitos que volaban sobre ellos. La temperatura extremadamente alta quemó a todos estos insectos parásitos hasta convertirlos en cenizas. Técnica de cooperación de liberación de fuego. Garuda. Tanuki Shigaraki también hizo sellos de mano rápidamente. Una llama con forma de dragón de fuego salió disparada de su boca, luchando contra la gran técnica bola de fuego de Kaoru hasta quedar sin palabras. Maldita sea. ¿El ninjutsu de este chico es tan fuerte? Al ver que su liberación de fuego no podía tomar ventaja durante un tiempo, Tanuki Shigaraki tuvo que forzar el chakra de nuevo. De repente, el poder del Garuda se duplicó, suprimiendo la liberación de fuego de Kaoru. Los ojos de Kaoru se entrecerraron. No podía competir con él en volumen de chakra. Su cuerpo se retiró frenéticamente, esquivando el gran mar de fuego y esparciendo casualmente un puñado de kunai. Liberación de la tierra. Muro al estilo de la tierra. Otro ninja de la raíz hizo sellos de mano en el momento justo. De repente, un muro de tierra se alzó, bloqueando todos los kunai lanzados por Kaoru. LB11, LB10, LB10, el más débil tiene 1500 de vida. Dance me trata muy bien, de hecho enviando a 3 ninjas poderosos. El más débil probablemente sea la fuerza de un chunin de élite. Kaoru se mantuvo firme de nuevo, frunciendo el ceño y pensando. Sin embargo, en ese momento, no había miedo en su corazón, sino una emoción inexplicable. Esta batalla sería sin duda bastante emocionante. Bastardo, atrévete a engañarme. Gritó Aburame Torune con ira. Hizo que los insectos parásitos cubrieran todo su cuerpo, y luego su cuerpo rodó, usando realmente a los insectos parásitos fuera de su cuerpo como escudo, atravesando a la fuerza la liberación de fuego tanto de Kaoru como de Tanuki Shigaraki, y aullando hacia Kaoru. Kaoru alzó una ceja. No esperaba que este Aburame Torune realmente usara ese método para romper su lado. Técnica característica. Prisión de insectos. Aburame Torune, que ya había llegado delante de Kaoru, extendió las manos, y los insectos parásitos en sus mangas lo rodearon de inmediato, rodeando a Kaoru como un torbellino. Muy bien, lo he pillado, sonrió Aburame Torune. Esto era un ninjutsu de atadura. Los insectos parásitos absorberían el chakra del enemigo mientras los atrapan. Aburame Torune estaba bastante seguro de ese truco suyo. Se podría decir que, una vez encerrado, a menos que fuera un ninja de nivel Chunin, era imposible escapar. ¿Qué tal, jefe? ¿Qué opinas de su fuerza? ¿Deberíamos quedarnos con él o matarlo? Dijo Aburame Torune a Tanuki Shigaraki con rostro orgulloso. ¡Bum! Antes de que Tanuki Shigaraki pudiera hablar, el cuerpo de Kaoru estalló de repente en una ráfaga de humo, convirtiéndose en una sección de madera. Bastardo. Es la técnica de reemplazo corporal. Aburame Torune maldijo con enfado y se quitó la técnica de la prisión de insectos con naturalidad, mirando nervioso a su alrededor. Qué raro, ¿cuándo usó este tipo la técnica de reemplazo corporal? ¿No debería haber tenido tiempo en absoluto? Tanuki Shigaraki también estaba lleno de dudas. Pensó desesperadamente en la batalla de hace un momento, y entonces reaccionó de inmediato. Ten cuidado, esa no es la técnica de reemplazo corporal, es la transformación. Antes de que Tanuki Shigaraki pudiera decir la palabra técnica, la sección de madera volvió a la apariencia de Kaoru, y en ese momento sus ojos estaban fríos. La espada de tormenta en su mano, y cortando sin piedad a Aburame Torune. Aburame Torune se quedó impactado, pero en su crisis ya le costaba reaccionar. Desesperadamente le quita suerte a todos los insectos parásitos de su cuerpo, los expulsa para alejarse medio centímetro. Y ese medio centímetro finalmente le salvó la vida. Solo se oyó un puchi. Y la espada de la tormenta bajó de la cara de Aburame Torune. Aunque esquivó la herida fatal, cortó directamente el brazo derecho de Aburame Torune. Golpe crítico. -500. Cuando Kaoru cortó el brazo de Aburame Torune, un gran número rojo saltó delante de él. ¡Ah! Aburame Torune gritó, y el brazo amputado salpicó sangre frenéticamente. Retrocedió unos pasos, mirando a Kaoru con expresión aterrorizada. En realidad un golpe crítico. Kaoru no siguió persiguiendo tras recibir un golpe, sino que giró el cuerpo y aterrizó a unos metros, concentrándose para enfrentarse al enemigo. Bastardo. Tanuki Shigaraki y otro ninja de la raíz tampoco continuaron atacando a Kaoru, pero primero revisaron las heridas de Aburame Torune.
La escena volvió a calmarse, solo el grito inquietante de Aburame Torune se extendió a otros lugares. Al otro lado, Shin y Ina acababan de llegar al lugar donde Kaoru se había alojado hacía 10 minutos. Esto es, Ina miró la escena en el local con el rostro pálido. Había dos cadáveres de ninjas de la aldea oculta de piedra en ese lugar, uno con un gran corte abierto en el estómago, y el otro con una muerte aún más trágica, que en realidad le cortó la mitad de la cabeza. El único ninja de la aldea oculta de la piedra estaba sentado en el suelo con expresión aturdida, murmurando algo desordenado en la boca. Esto lo hizo Kaoru, dijo Shin a Ina tras comprobarlo. Pero Ina, tienes que saber que en este bosque, o me matas a mí o te mato yo a ti. Sé que no has matado a nadie, pero tienes que dejar claro que una vez que te conviertas en ninja, tarde o temprano tendrás que matar, así que más te vale acostumbrarte a estas cosas ahora y no te vuelvas así de loco, colapsando por esta cosita. Tras hablar, Shin señaló al único ninja vivo de la piedra oculta. Ina se tapó la boca, asintiendo con expresión difícil. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a estas cosas cuando decidiera convertirse en ninja, pero no esperaba que llegara tan rápido. Y en ese momento, el grito de Aburame Torune también llegó a sus oídos. Parece que algo ha pasado antes, no tendría que ver con Kaoru, ¿verdad? Dijo Ina con cara preocupada tras oír ese grito. Ina, tú quédate aquí primero. Este lugar no está muy lejos del punto de partida, probablemente otros genin ya no vendrán aquí. Voy a echar un vistazo primero y luego vuelvo a buscarte. Shin ya había adivinado lo que pasaba en su corazón y inmediatamente le dio instrucciones a Ina. Y iba a ayudar a Kaoru. Pero, si de verdad es por Kaoru, yo también iré. Dijo Ina terca. Créeme, Ina, solo serás una carga para nosotros si te vas, dijo Shin seriamente a Ina. No quieres que Kaoru se distraiga por tu culpa cuando está peleando, ¿verdad? Ok, tras pensarlo un momento, Ina asintió. Muy bien, dijo Shin, se dio la vuelta y se alejó, pero se detuvo tras dar unos pasos. ¿Qué pasa? Preguntó Ina extraña, viendo que Shin parecía dudar. Encárgate de algo, Shin apretó el puño, y luego sacó un kunai de su bolsa ninja, y con velocidad relámpago, empujó el cuerpo del ninja de la aldea oculta de la piedra que ya estaba loco. El ninja de la piedra oculta se movió 2 veces, y luego dejó de moverse, yendo al infierno a ver a sus compañeros. ¿Por qué lo mataste? Ina se sorprendió por las acciones de Shin. Temo que será una amenaza para ti si sigue vivo, así que lo mate por completo, dijo Shin con frialdad. Entonces volveré al punto de partida. Yo también tengo miedo de quedarme aquí, dijo Ina débilmente. Ahora de repente se dio cuenta de que no entendía ni a Kaoru ni a Shin lo suficiente. Muy bien, ten cuidado, asintió Shin, y luego se alejó hacia la distancia. La escena volvió a Kaoru otra vez. En ese momento, Aburame Torune, que había perdido una mano, ya se había calmado. Por muy malo que fuera, seguía siendo un ninja de Root. Después de gritar para desahogarse, se calmó de nuevo. En ese momento, sus insectos parásitos trepaban densamente por su brazo roto y le causaban sangre. Kaoru miró fríamente a los 3 ninjas frente a él, sus pensamientos no paraban de dar vueltas en su mente. Ahora estos 3 ninjas de la raíz solo tienen la salud de ese clan Aburame reducida en 1/3, los otros 2 siguen con la salud completa y su volumen de chakra también está muy lleno, seguiré con él. Capítulo 70. Y el corazón de Tanuki Shigaraki se sacudió. Con un intercambio tan breve, la fuerza que Kaoru mostró había cambiado por completo todos sus juicios anteriores. Ya fuera la habilidad de usar ninjutsu o las tácticas de usar la técnica de transformación para engañarles, no parecía un genin que acabara de empezar. Honestamente, la orden dada por Dan-sama ya se había cumplido. La orden de Dance era que Tanuki Shigaraki y los demás pusieran a prueba la fuerza de Kaoru. Ahora el resultado estaba a la luz. La fuerza de Kaoru era bastante fuerte, incluso ridículamente fuerte. Mientras era sitiado por los 3, resultó ileso y también le cortó un brazo a su compañero. Sin embargo, ahora se encontraba atrapado en un dilema. Uno era retirarse ahora y presentarse ante Dance tras los exámenes Chunin, y el otro matar a Kaoru y vengar a su hermano. Orden o venganza, era la elección que Tanuki Shigaraki tenía que tomar. Ahora, retirada. Tras un momento, dijo Tanuki Shigaraki con frialdad. Al final, eligió obedecer la orden de Dance. Sí, jefe. Aburame Torune asintió amargamente. Era un subordinado y solo podía obedecer las órdenes de sus superiores. Esta era la regla de Root. Aunque le cortaran la mano o ocurrieran otros eventos importantes, no podría desobedecer. ¿Y qué, quieres irte así sin más? Kaoru miró fríamente a las 3 personas frente a él. Quedó satisfecho con mi rendimiento en el examen hace un momento. Chaval, ¿quién te lo ha dicho?
La expresión de Tanuki Shigaraki se volvió feroz al instante. Uchiha Kaoru sabía que lo estaban poniendo a prueba. Este secreto se había filtrado. Sin embargo, Tanuki Shigaraki pronto descubrió quién había filtrado el secreto a Kaoru. Aparte de un chico que era relativamente cercano a Kaoru, no había nadie más. Así que así es Shin. Debería haber pensado que traicionaría a Dan-sama. Está claro que es solo un perro recogido de fuera. Como era de esperar, un perro callejero no puede ser leal para siempre. Dijo Tanuki Shigaraki con frialdad, con los ojos llenos de desprecio al mencionar a Shin. Pagarás el precio por tus palabras ahora mismo, dijo Kaoru fríamente, y luego se enderezó. Ya que te he dicho esto, ¿te dejaría volver a informar? ¿Y qué, solo tú? Tanuki Shigaraki sonrió ampliamente, como si hubiera escuchado un chiste muy gracioso. 2 de los 3 eran Chunin de élite, y uno era un Chunin especial. Ahora un genin se atrevió a decirles puede irse. Chaval, si no fuera por la orden de Dan-sama de examinarte, ahora querría tomarte con mis propias manos. Dijo Tanuki Shigaraki con frialdad. Ahora tenemos otras tareas, y habrá muchas oportunidades para jugar contigo en el futuro. Después de todo, seremos compañeros. Al decir la palabra camarada, Tanuki Shigaraki se humedeció los labios de forma muy juguetona. Tras decir estas palabras, Tanuki Shigaraki y los otros dos se dieron la vuelta y se prepararon para marcharse. En ese momento, 3 shuriken volaron de repente desde la gran altitud, y entonces los kunai apuntaron hacia abajo, insertándose en el suelo delante de cada uno de ellos. ¿Pensabas que estaba bromeando? Dijo Kaoru fríamente. Hoy, debes morir aquí. Dance quiere ponerme a prueba, entonces le enviaré una puntuación perfecta. ¿Eres este chaval? El rostro de Aburame Torune estaba pálido, sus ojos llenos de ira. Parece que te estás dejando llevar un poco después de cortar la mano de Oil. El rostro de Tanuki Shigaraki también se volvió completamente frío. ¿Oil, aún puedes luchar? Preguntó Tanuki Shigaraki a Aburame Torune. El combate cuerpo a cuerpo es imposible, pero nuestro clan Aburame no es famoso por acercarse a la pelea, así que, no hay problema. Dijo Aburame Torune con frialdad. Muy bien, Aburame Torune, vamos a darle una buena lección a este chico juntos. Dijo Tanuki Shigaraki con frialdad. Como este chico buscaba la muerte, no se le podía culpar por no cumplir la tarea. La batalla estaba a punto de estallar. Yo empiezo, liberación de la tierra. Río flujo de la tierra. Otro ninja de la raíz tomó la iniciativa en problemas, hizo sellos de mano y el suelo donde estaba Kaoru de repente se volvió embarrado. Carta omnipotente. Kaoru no mostró ninguna debilidad, y 3 cartas salieron disparadas de su mano, todas atacando a los ninjas Root. Clan, clan, clan. Tanuki Shigaraki dio un paso adelante, sosteniendo una katana y situándose frente a F. Yamanaka, cortando las cartas. Desenvainó su espada rápidamente, y todas eran extremadamente precisas, pero subestimó el poder de las cartas. Cada vez que partía una carta, tenía que retroceder un paso brusco. Este niño realmente usa cartas para pelear, y la clave es que el poder es sorprendentemente grande. Tanuki Shigaraki retrocede 3 pasos, sorprendido. Al otro lado, F. Yamanaka ya había sellado, y el suelo bajo los pies de Kaoru se convirtió de repente en arcilla. El corazón de Kaoru no estaba nada desordenado. Con una patada de los pies, se marchó a la fuerza del lugar, pero Aburame Torune también le siguió, y densos insectos parásitos se lanzaron hacia la cima de Kaoru, bloqueando el espacio sobre él. ¿No quieres que me vaya? Kaoru frunció el ceño y su cuerpo se inclinó, esquivando el ataque de los insectos parásitos, y el barro en el suelo aprovechó para atraparle todo el cuerpo. No puedes escapar, rió Tanuki Shigaraki. Liberación de fuego. Técnica de la flor de salvia del fénix. Abrió la boca y de repente escupió varias bolas de fuego, cada bola de fuego del tamaño de una piedra de molino, convirtiéndose en pájaros de fuego en vuelo, rugiendo y atacando a Kaoru. Escudo oscuro. Kaoru tuvo suerte con la habilidad del Sharingan, y de repente un escudo púrpura le cubrió por completo. Primero, la liberación de tierra que le había atrapado se despegó, y luego resistió la liberación de fuego que fue rociada. Pero pronto, confiando únicamente en el escudo oscuro, no pudo resistirse continuamente a los 2 tipos de ninjutsu. Pronto el escudo oscuro apareció, y al ver que había escapado, Kaoru salió inmediatamente de los pájaros de fuego voladores. ¿De verdad puede correr así? Un destello de solemnidad brilló en los ojos de Tanuki Shigaraki. Ya tenía intención de matar a Kaoru, y luego se volvió hacia F. Yamanaka y dijo, «Usa ese truco». ¿Sí? F. Yamanaka asintió, comprendiendo. Parecían haber tomado una decisión al instante. Liberación de la tierra. Muro al estilo de la tierra.
Yamanaka volvió a hacer sellos de mano. Esta vez, un muro de tierra se alzó justo entre Kaoru y los tres, bloqueando su visión. ¿Quieres bloquear mi visión para hacer algo? Kaoru pataleó y saltó alto, queriendo saltar hasta la cima del muro de tierra para ver claramente la situación del otro. Eso no está bien. El Sharingan de Kaoru distinguía que había chakra denso en forma de punto en la pared de tierra. Escondiste insectos parásitos en la tierra. Kaoru adivinó la situación al instante. ¿De verdad que te has creído? La voz de Aburame Torune salió emocionada. Técnica secreta, tornado dragón insecto. De repente, el muro de tierra comenzó a desmoronarse y de él emergieron densos insectos parásitos, convirtiéndose en un pequeño tornado que atacó Kaoru. Kaoru alzó las cejas y rápidamente sacó un kunai de su mano. Las armas frías son ineficaces contra mis insectos parásitos. Espera a que mi tornado dragón insecto se lo coma todo. Aburame Torune rió a carcajadas, ordenando a este tornado dragón insecto que se lanzara hacia Kaoru. En ese momento, Kaoru estaba en el aire, no tenía apoyo ni capacidad para esquivar. Ve. Kaoru no respondió. Frente a los abrumadores insectos parásitos, agitó la mano, pero lanzó el kunai hacia su espalda.